Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy queremos empezar con una pregunta que la verdad resuena con mucha fuerza y está tomada de una historia moderna. Todos somos esclavos de algo. ¿De qué eres esclavo tú? Es una pregunta profunda. Normalmente pensamos en la esclavitud como algo físico, ¿no? Cadenas literales. Claro. Pero, ¿y si las cadenas más fuertes son invisibles? Hoy vamos a explorar justo esa idea, la de la libertad y la esclavitud, a través de una saga vikinga muy poderosa, Vinland Saga. Ajá. Y la vamos a usar como un espejo para las enseñanzas de filósofos como los estoicos, Aristóteles, incluso por ahí sale Nietzsche. Exacto. Y vale la pena aclarar que no vamos a analizar el anime como tal, sino las ideas que destila. Vamos a usar su narrativa para, desempacar conceptos filosóficos que nos tocan a todos en el día a día. Y la idea central que va a guiar nuestra conversación es una frase que un padre le dice a su hijo. Una frase que es, wow, Dila. tú no tienes enemigos. Nadie los tiene. Vaya manera de empezar. La historia nos presenta a Thorfinn, un joven que en apariencia es un guerrero libre. O sea, puede ir a donde quiera, luchar contra quien quiera. El ideal del vikingo, ¿no? Totalmente. Sin embargo, una esclava le hace ver algo muy curioso. Le dice, siento que nuestra condición no es tan distinta. ¿Cómo puede un guerrero libre ser como una esclava? Justo ahí está la clave. El filósofo estoico Epicteto, que además, y esto es muy relevante, fue esclavo en Roma. Cierto. Decía que el libre es aquel que vive como quiere, sin obstáculos en sus impulsos. Pero luego preguntaba, con un poco de trampa, ¿quién vive así? Nadie. Uno es esclavo del dinero, otro de la fama, otro de la opinión de los demás. Y Thorfinn, no tiene cadenas físicas, pero está completamente atado al odio y a su deseo de venganza. Toda su vida, absolutamente toda, gira en torno a matar a Askeladd, el asesino de su padre. Así que, aunque es libre de moverse, es incapaz de tomar la única decisión que sería verdaderamente libre. ¿Qué sería? Marcharse, abandonar ese odio. Es esclavo de una pasión. Y esto resuena con una idea potentísima de la filosofía clásica, desde Sócrates hasta los estoicos, la esclavitud de las pasiones. La idea de que nuestras reacciones internas, la ira, el rencor, la envidia, nos arrastran, nos quitan el control. La verdadera libertad para ellos era el autodominio. Hay una anécdota famosa sobre esto. La de Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, que visita al filósofo Diógenes, que vivía en un barril. Sí, es buenísima. Y le ofrece lo que quiera. Y Diógenes, que se sentía completamente libre, solo le pide una cosa: apártate que me tapas el sol. Sonríe. Es una respuesta genial. Y Alejandro Magno, el gran conquistador, admitió que si no fuera él, querría ser Diógenes. O sea, el poder no es sinónimo de libertad. Para nada. ¿Y qué pasa cuando ese objetivo que te esclaviza desaparece? Thorfinn dedica su vida a un solo propósito, la venganza. Pero un día, otra persona mata a su enemigo. Y de repente, su vida Se queda sin sentido. es un colapso total. Cae en un vacío existencial. Esto recuerda muchísimo a lo que el filósofo Nietzsche describió como nihilismo después de la muerte de Dios. Claro. Cuando desenganchas la tierra del sol, dejas de tener un arriba y un abajo, un rumbo. Thorfinn se convierte en una carcasa vacía, o sea, un muerto en vida. Su único propósito se ha desvanecido y no queda nada. Es que el odio, por más destructivo que sea, le daba una dirección. Marco Aurelio escribió algo como: me he liberado de toda clase de complicaciones. Pero luego aclara: mejor dicho, me las he quitado de encima, porque no eran algo externo. Ah, qué buena distinción. Sino que vivían en mi interior, en la idea que yo me hacía de las cosas. Thorfinn no entendía que su cadena no era Askeladd, sino la idea que se había hecho de la venganza. Y es interesante que, tras perderlo todo, acaba siendo un esclavo literal en una granja. A veces parece que hay que tocar el fondo de la esclavitud física para empezar a entender cómo liberarse de la interior. Y es en esa granja, despojado de absolutamente todo, donde Thorfinn empieza a reconstruirse. A través de la amistad y la conexión con otros, recupera el gusto por la vida.
Y es ahí donde por fin, después de tanto tiempo, comprende las palabras de su padre. Nadie tiene enemigos. Nadie merece que le hagan daño. Es una idea profundamente estoica. Marco Aurelio sugería ver a los demás no como enemigos, sino como contrincantes en un gimnasio. Qué buena analogía. Puedes evitar sus golpes, defenderte, pero sin odiarlos, entendiendo que actúan desde la ignorancia del bien y del mal. La violencia y el odio son un ciclo, y la única forma de romperlo es no participar en él. En la historia esto se ve en un momento, culminante. Para poder hablar con un rey y evitar una guerra, Thorfinn acepta recibir 100 puñetazos del guerrero más fuerte. Sin devolver un solo golpe. Exacto, sin devolver ni uno. Al final las burlas se convierten en respeto. Demuestra que hay una fuerza mucho mayor que la violencia. Y cuando le preguntan por qué no se defendió, él responde: no puedo golpear a aquel con quien pretendo parlamentar. Ninguno de ustedes es mi enemigo. Ahí es. Acaba de liberarse por completo. Ya no es esclavo de la reacción, del impulso de devolver el golpe. Es dueño de sí mismo. Y esto conecta con otra idea filosófica que se debate en la historia: la naturaleza misma de la esclavitud. Aristóteles distinguía entre esclavos por guerra y, esclavos por naturaleza. Una idea muy polémica hoy en día. Muchísimo. Pero la historia lo refuta y dice: nadie nace para ser esclavo, solo tuvieron mala suerte. Si la esclavitud es una construcción humana, entonces los humanos podemos construir un mundo sin ella. Y el primer paso es dejar de crear enemigos. Me quedo pensando, ¿y si la felicidad no es una meta, sino un efecto secundario de vivir con coherencia? Justo como Thorfinn al final. Dejar de luchar contra molinos de viento. Sí, y empezar a construir algo. Tiene todo el sentido. Me pregunto cuántas de nuestras propias cadenas son invisibles, un rencor que no soltamos, la necesidad de tener la razón en una discusión. O la imagen que queremos proyectar a los demás. Ándale. ¿No son esas formas de esclavitud? Totalmente. Eso que decía Epicteto suena lejano, pero es tan simple como cuando alguien se enfada en el tráfico y deja que eso le arruine el día. Sí. En ese momento, esa persona no es libre. Es esclava de su reacción a un factor externo. La verdadera libertad parece estar en ese pequeño espacio, entre el estímulo y nuestra respuesta. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte esta conversación y acompáñanos en la próxima. La pregunta final que dejamos en el aire es: si pudieras romper una de tus cadenas invisibles hoy, ¿cuál sería?